Amigas y amigos, todo indica que la actitud del gobierno de Guyana no obedece solamente a provocaciones del lenguaje que emplea su presidente David Granger. Cada vez que toca el tema del Esequibo, hay algo en esta actitud que hasta ahora no se había observado en la relación entre las dos naciones, entre Venezuela y Guyana. ¿Por qué tanta arrogancia ante un país amigo como es Venezuela? Sin duda que se trata de fuegos fatuos utilizados por el gobierno guyanés para que Venezuela se distraiga al darle respuesta. Con eso como táctica avanza en la estrategia que interesa a los factores que mueven al gobierno guyanés. Esos factores son, por una parte, los económicos, las empresas extranjeras que ya operan, no en territorio guyanés, óigase bien, sino en el territorio Esequibo, o sea, territorio venezolano, usurpado en el Tratado de París, como todos ustedes saben, y objeto de reclamación por Venezuela. Empresas de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda, Australia, China, presentes en el Esequibo, explotan recursos naturales como madera, oro, petróleo y todo tipo de minerales preciosos, violando así el Acuerdo de Ginebra. Otro aspecto de la estrategia guyanesa, implementada por una hábil diplomacia bien asesorada, consiste en una ofensiva en el Caribe para contrarrestar el funcionamiento de CARICOM, alianza que la audaz visión de Hugo Chávez concibió y que tantos beneficios reporta a sus miembros. Pero ya se observan grietas, por ejemplo, el actual presidente de CARICOM, el primer ministro de Barbados, manifestó sin ambaje su solidaridad para con Guyana. En la estrategia concebida por el gobierno de Guyana juega papel fundamental el dato militar. Guyana ha acordado una política en esta materia, concretamente con el Pentágono y el Comando Sur. La Fuerza Armada de Guyana entrena en lucha de selva en territorio Esequibo, asesorada por expertos norteamericanos. Ya hay instalaciones militares y una logística que facilita la movilización rápida de efectivos y la realización de maniobras especiales. La complejidad que viene adquiriendo el tema Esequibo obliga a reforzar el esfuerzo nacional para lograr información veraz y analizar lo que está sumergido detrás de los planes que adelanta el gobierno de Guyana. Ahora, este parece convertirse en punta de lanza de la agresión contra Venezuela. Pausa y al regreso conversaré con el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Mi invitado de hoy, Jorge Rodríguez, médico psiquiatra, alcalde del municipio Libertador, dirigente nacional del PSUV, jefe del comando de campaña del Gran Polo Patriótico. ¿Qué otra cosa? Suficiente. También soy médico internista. Escritor, ¿no? Algunos intentos he hecho de dedicar algunas horas a la palabra escrita. Una manera de evadirte. No lo sé, creo que es una consecuencia directa del hábito de la lectura, del enamoramiento que yo siempre he sentido por ese acto tan íntimo que significa la lectura. Y más íntimo aún, empezar a pergreñar personajes, situaciones que terminan siendo una historia. La piel del lagarto. ¿Por qué el título? Bueno, La piel del lagarto es un verso de una poeta argentina, Olga Orozco, que habla de los huesos, no escucharás el retumbar de los huesos de la piel del lagarto. Y eso en un principio, José Vicente, era una novela que yo venía pensando hace mucho tiempo, una novela sobre el hospital, sobre la vida en el hospital,
sobre las relaciones de dominación que existen entre médicos y pacientes, sobre los profundos conflictos psicológicos que aparecen en pacientes con enfermedades graves, en pacientes que de forma repentina se notan enfermos, se notan con algún tipo de minusvalía, una minusvalía sobre todo psicológica que está implícita en la enfermedad y tenía muchos años pensando en una novela sobre el hospital. Y bueno, lo que me salieron fue cuentos, cuentos muy cortos, como muy fuertes en la concisión que se hace de la... Demasiado fuerte, ¿no? Sí, son un poco, yo siempre tiendo a escribir con esa cosa como muy árida, muy hacia lo sórdido, pero al mismo tiempo con una búsqueda permanente de la ternura, ¿no? Y salieron esos cuentos que, como la novela, se llaman La piel del lagarto. Entonces ahí están esos cuentos sobre el hospital, están otros cuentos que tienen mucho que ver con la vida urbana de Venezuela en la década del 90, esa sensación de desesperanza que vivía muchísima gente en la sociedad venezolana, desde las clases medias, los sectores populares, esa generación que es una especie de generación transitoria entre la derrota de la izquierda de la lucha armada de los años 70 y lo que después fue y conocemos como Quinta República. Pero hablemos de política, ¿Cómo no? ¿no? La campaña. Prácticamente está abierta ya la campaña, ¿no? Oficialmente no, pero extraoficialmente sí. Yo siempre he repetido una frase que decía mucho nuestro presidente Chávez, que era un experto en el arte de las elecciones. Fíjate que aquella frase de Clausewitz tan conocida de que la política es la continuación, la guerra es la continuación de la política por otros medios, Chávez le aplicó la propiedad conmutativa y lo puso al revés. Chávez aplicó los conceptos de la ciencia y el arte militar en el desarrollo de la política. Así que aplicando esa propiedad podríamos decir lo contrario, es decir, que la política es la continuación de la guerra por otros medios y las elecciones son la expresión de la aplicación de todas estas nociones que afortunadamente no implican la pérdida de vidas humanas, afortunadamente no implican la agresión física hacia otro ser humano, pero una cosa que decía mucho Chávez es que las elecciones se ganan antes de las elecciones, no el día de las elecciones. Y nosotros nos venimos preparando con muchísima fuerza. ¿Tú no crees que el proceso se ha iniciado de manera muy crispada, muy tenso? Bueno, lamentablemente nosotros contamos con la dirigencia de derecha con la que contamos. Una de las tragedias, yo diría que la única tragedia real que tiene la democracia venezolana es esa dirigencia de la derecha que no juega sino con dados marcados, que tiene una tendencia permanente a la violencia, que ha venido importando modelos muy peligrosos de violencia unida a la práctica política, que no le ha dado al presidente Maduro ni siquiera esos días de luna de miel que a Hugo Chávez le dieron en los comienzos de su gobierno en 1999, que han sido feroces en la agresión contra el pueblo de Venezuela. Nosotros estamos preparándonos y creo que en estas etapas, sin caer en triunfalismo, que es un muy mal consejero de la práctica política y de las elecciones, el triunfalismo le hace mucho daño a nuestro proceso de desarrollo de la campaña electoral. Nosotros hemos venido como elaborando una propuesta que trate de aglutinar a los más vastos sectores de la población venezolana. En primer lugar, es la primera ocasión en la historia de Venezuela y en la historia de la revolución bolivariana que todas las fuerzas de la revolución vamos unidos en un evento electoral a través de esta alianza perfecta. Vamos con 334 candidatos para escoger los 167 Yo eso tengo alguna diputados y experiencia y diputadas. sé que eso es un éxito total. Sí, nunca antes había, yo sé que tú tienes experiencia en las distintas ocasiones que fuiste candidato en las elecciones en el pasado. En la misma Quinta República, tú sabes que a pesar de que siempre Chávez hizo muchos esfuerzos y también Maduro en las tres elecciones que hemos tenido con el presidente Nicolás Maduro, esta ha sido la ocasión en que tuvimos la oportunidad de sentarnos todos los partidos políticos, de elaborar una propuesta más allá de la colocación de cuadros en determinados cargos de elección popular y esa propuesta que ahorita tiene su correlato teórico en el plan parlamentario de la patria, en el desarrollo de una campaña y el diseño de una campaña donde participemos Ahora todos. te pregunto, Jorge, ¿se puede ir más allá en materia de unión con otros sectores?
que lo que existe con el polo. Sí, bueno, y es un hecho real. Fíjate que hay sectores de la oposición que participaron en la oposición, que tenían una muy activa, un muy activo accionar en la política opositora. Ahorita pienso en William Ojeda, pienso en Ricardo Sánchez, que en una época fueron muy acérrimos opositores al gobierno del presidente Chávez, pero son en esencia demócratas y vieron con estupor cómo esta derecha venezolana no tiene ningún tipo de límite moral, no tiene ningún tipo de límite ético. Y además, bueno, niega algunas cosas que son como muy fundamentales, muy fundacionales de nuestra condición de venezolanos, la venezolanidad. Por ejemplo, si un país extranjero o una potencia extranjera agrede a Venezuela, como ocurrió con el infame decreto de Obama del pasado 9 de marzo, lo lógico hubiera sido que los congresantes de la derecha venezolana pues votaran a favor de un acuerdo unánime para rechazar algo que a todas luces era una barbaridad, que a todas luces era un ridículo, como bien lo catalogó la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Pues no, perdieron una muy buena oportunidad de demostrar su condición de venezolanos, de patriotas, independientemente de que pensaran diferente. Esta es también la ocasión, la primera ocasión, en que fuerzas que participaron muy activamente en la oposición, bueno, se empezaron a acercar. Ricardo, por ejemplo, se acercó a raíz de esta coyuntura que se presentó con el decreto de Obama. William se acercó con motivo de la elección del 7 de octubre. Yo recuerdo con mucha emoción, el presidente Maduro lo ha referido en varias oportunidades. Yo estaba allí en Sabaneta de Barinas cuando arrancó la última etapa de la campaña de Chávez, que se llamaba de Sabaneta para Miraflores, en la Plaza Bolívar de Sabaneta. William Ojeda abordó a Chávez y lo saludó, lo abrazó y le dijo: presidente, me equivoqué. Chávez le dio un gran abrazo y le dijo: bueno, aquí están tus hermanos, acompáñanos. Y a partir de allí, William ha estado con nosotros en todo este proceso de desarrollo de la política. Es decir, también hay sectores, sin duda alguna, y más que los sectores dirigentes de la oposición, sectores de la base, que a veces notan con asombro un tipo de práctica que en modo alguno se parece a lo que debería ser la práctica de un demócrata. ¿Cómo se observas tú electoralmente a la MUD? Bueno, yo la veo en un nivel sin ánimo de meterme en los asuntos de ellos, lo veo en un nivel de deterioro galopante. En términos médicos no son síntomas, hay signos evidentes de deterioro, de descomposición en la dirigencia opositora. En primer lugar, y tenemos que agradecerle a la llamada MUD que mantengan a ese señor Torrealba allí en la dirigencia de la MUD. Ya el hecho que hayan puesto a este señor a dirigir la campaña electoral de la MUD, bueno, es una cosa realmente evidencia del nivel de descomposición. Por nosotros muy bien, y hasta le podemos mandar una carta pidiéndoles por favor que dejen al señor Chuo Torrealba dirigiendo la campaña de la derecha venezolana. Ramos Alup aparece como un dirigente descollante de la campaña electoral para las parlamentarias, y no sé si tú recuerdas que el otrora candidato presidencial, Capriles Radonsky, le hizo el fo a Ramos Alup con motivo del aniversario de Acción Democrática del año 2012, no sé si lo recuerdas, que no asistió a la fiesta de cumpleaños del Partido de Acción Democrática, y Ramos Alup puso una especie de un dummy, es que llaman eso, puso una silueta de Capriles Radonsky cuando cantaron la torta de cumpleaños de Acción Democrática. En cambio a Capriles lo relegaron al armario de los trastes viejos, una comisión por ahí oscura en el comando de campaña, porque no es fácil tampoco tragarse 4 derrotas sin consecuencias. Mira, Capriles tiene un récord, de verdad, un récord que si el Guinness publicara, yo les mandé una carta a Guinness, pero Guinness no publica récord en materia política, pero si la Guinness publicara un récord de candidatos que haya sufrido mayores derrotas en un corto lapso de tiempo, pues Capriles ganaría sin duda alguna. Mira, perdió las elecciones de octubre del 2012, perdió las elecciones de abril del 2013 con Nicolás Maduro, luego perdió, antes fue jefe de campaña de las elecciones de gobernadores el 16 de diciembre del 2012 y las perdió estruendosamente, y luego perdió las elecciones municipales el 8 de diciembre, el plebiscito aquel que querían montar para derrocar al presidente Maduro. Por eso lo apartaron a el armario de los trastos viejos. Y además, y ya en forma numérica te recuerdo,
que ellos van con un promedio de 5 candidatos por cargo, porque no es nada más la MUD quien inscribió candidatos. Ese nivel de ausencia de discusión, de ausencia de democracia, de ausencia de consulta a su militancia ha generado una atomización tal que por cada cargo a elegir, ellos llevan 5 candidatos. El MAS lleva candidatos, Bandera Roja lleva candidatos, la Causa R lleva candidatos, disidentes de COPEI llevan candidatos, expulsaron a COPEI, no le aceptaron a María Corina Machado la candidata que ella decía, y María Corina Machado fue muy dura con la MUD. Es decir, hay un saco de gatos tal que a mí lo único que me preocupa es que frente a esa situación de descomposición, ellos vuelvan a recurrir a prácticas deleznables como ha pasado en otras ocasiones. Que desconozca un resultado electoral. No solamente que desconozcan resultados electorales, sino que además del ingrediente electoral incorporen situaciones relacionadas con la violencia, con la guerra económica, con situaciones de desestabilización, con llamado al crispamiento, como tú bien dices, de la realidad política venezolana. Pretenden caotizar el proceso electoral. Yo tengo casi la certeza de que hay sectores dentro de la dirigencia de la oposición venezolana que persisten en esas prácticas de insistir en la violencia, de insistir en el juego a doble banda, en el juego donde un grupo habla de la participación en las elecciones, pero solamente reconocerán las elecciones en las que resulten triunfadores. Como yo tengo casi la certeza de que saldrán derrotados en la elección del 6 de diciembre, tendremos que estar preparados para que vuelvan a, con la compulsión a la repetición que los caracteriza, vuelvan a convocar a la violencia, como hizo Capriles la noche del 14 de abril, 11 muertos costó eso, como hizo Leopoldo López y María Machado el 12 de febrero del 2014. Veníamos de unas elecciones, José Vicente, habíamos tenido elecciones municipales el 8 de diciembre del 2013. Las fuerzas de la izquierda, las fuerzas de la revolución, habíamos obtenido el 75% de los alcaldes. En el voto nacional le sacamos 11 puntos de diferencia a la derecha y sin importarle ni eso ni el hecho de que el presidente Maduro los hubiera convocado a Miraflores para discutir, bueno, convocaron a la muerte, a la destrucción, al cierre de calles. Desde febrero hasta agosto, 43 familias venezolanas se enlutaron por esa irresponsabilidad extrema. Vamos a hacer una pausa, Jorge, y al regresar vamos a hablar de algunos hechos que han ocurrido últimamente. ¿Cómo no? Entre otros el asesinato monstruoso. ¿Cómo no? De la señora Liana Ergueta, ¿no? ¿Cómo no? Y consecuencias de eso. ¿Cómo no? Bueno. Antes de la pausa, Jorge, hablé de un crimen monstruoso, ¿no? Realmente monstruoso, ¿no? Las características, etcétera, ¿no? ¿Qué trasfondo hay? En primer lugar, tengo que estar completamente de acuerdo contigo en catalogar en un evento atroz que ocurrió contra una ciudadana venezolana opositora, por cierto, participante en todas estas actividades que se dieron el año pasado con motivo de esta siembra de violencia en distintos puntos del país. En segundo lugar, el hecho, sin ánimo de meterme a criminalista ni nada de eso, el hecho de que las características de un crimen que más parece a un tipo de técnica importada, de una práctica que se hizo lamentablemente muy común en nuestra hermana República de Colombia, cuando estas organizaciones paramilitares, para sembrar el terror, recurrían a crímenes de este tipo, a hazañas de este tipo como la que ocurrió lamentablemente con esta hermana venezolana. Y lo que ha ocurrido a raíz de una serie de confesiones que hiciera el autor material, este señor Pérez Venta, el autor intelectual, este señor Carlos Trejo, es que hay una conexión entre este evento espantoso que ocurrió y los hechos de violencia política que se sembraron en el este de la ciudad de Caracas desde el 12 de febrero hasta agosto del año pasado, del año 2014, lo que ocurrió en la Fiscalía General de la República, lo que ocurrió con la siembra de guayas para degollar personas que vinieran en sus motocicletas, lo que ocurrió cuando quemaron unidades de transporte público con personas adentro. Hubiera podido ser mucho peor de los eventos trágicos que ocurrieron. La quema, imagínate tú,
de un jardín de infancia, de un Simoncito del Ministerio de la Vivienda con niños entre 2 y 6 años allí, adentro, cuando esos hechos ocurrieron. Y yo me atrevo a adelantar una breve reflexión, José Vicente. La derecha venezolana, que no tiene ningún tipo de cortapisas, que no tiene ningún tipo de límites, me refiero a la dirigencia de la derecha venezolana, que es prepotente en la instalación de sus propuestas, que no le importa que el pueblo pase hambre o no le importa que el pueblo pase preocupación, sembrar angustia, no le importa cercar a su propia gente, porque cuando ha habido guarimbas cierran las calles de las urbanizaciones del este de Caracas y a quien en primer lugar someten a situaciones de mucho disconfort es a la gente que vive en las urbanizaciones que votan por ello. No les importa absolutamente nada, pues tampoco les importó iniciar un proceso de creación de células para que se generaran esas situaciones de violencia. La oposición niega todo eso. No, pero La conexión entre la política y el crimen. Hay unas evidencias que son brutales. Exacto. Y que aparecen en esta ocasión porque había como una especie de eslabón perdido. El presidente Maduro en muchas oportunidades lo señaló, dijo, esto no son protestas espontáneas, yo llamo a la paz, llamó a las comisiones de paz, llamó a destrancar las calles, llamó a que no se desatara la violencia brutal, señaló que en estas llamadas huelgas de hambre que se dieron en las plazas del municipio Baruta o en el municipio Chacao había mucha delincuencia, mucha criminalidad pululando por allí. Y uno de los autores materiales, el señor Pérez Venta, ha hecho una cantidad de confesiones tremendas, brutales, sustentadas además, acerca de sus nexos con representantes de la dirigencia opositora. Y como si eso fuera poco, lo que él ha dicho, con su voz, lo que ha dicho y que se ha mostrado a la opinión pública a través de una serie de muy reveladores videos, dice que recibía órdenes del señor Richard Blanco, eso no lo he dicho yo. Por ahí, por supuesto, Alberto Federico Rabel difundió una carta que supuestamente escribieron los hijos de este señor Blanco. Yo no voy a entrar en ningún tipo de diatriba con personas que no participen en la vida política, pero eso son cosas que no estoy diciendo yo, ni la está diciendo el presidente Maduro, ni lo está diciendo nadie del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo está diciendo una persona que además es el representante para los derechos humanos, una cosa dantesca, brutal, para los derechos humanos del partido Alianza del Bravo Pueblo, que fue personal de confianza. Tú sabes muy bien, por tu participación en la práctica política, que una persona no va a estar al lado de María Corina Machado fungiendo como guardaespaldas o como escolta, como hay, pero decenas de fotografías de este señor al lado de María Corina Machado, en reuniones con María Corina Machado en su partido 20, al lado de la señora Lilian Tintori. El señor Capriles, con una futilidad pasmosa, dice que él se tomó una foto en una manifestación pública con este señor y que no le pide la cédula a ningún venezolano para tomarse fotos con él. Resulta que la fotografía que han aparecido en los medios de comunicación es en la oficina del señor Capriles Radonsky. Luego hay una fotografía con quien encabeza la lista por la derecha, por uno de los, hay que decirlo así, por uno de los factores de la derecha venezolana, porque hay 5 listas. En el caso de Distrito Capital, el señor Tomás Guanipa, hay una fotografía donde aparece Guanipa, donde aparece en una oficina, como una especie de grupo de trabajo, este asesino brutal, Pérez Venta, el autor intelectual que también tiene muchas cosas que decir y está diciendo muchas cosas, es un dirigente juvenil del Partido Primero Justicia. Su hermano es candidato a diputado por Primero Justicia en el estado Trujillo. Un canal que claramente está identificado con la conspiración de derecha en Venezuela, el canal colombiano NTN 24, entrevista al señor Pérez Venta y lo identifica como un luchador, opositor, defensor de los derechos humanos en Venezuela. Entonces, es de una banalidad pasmosa, es de una futilidad estúpida que la oposición venezolana o la dirigencia opositora venezolana a estas alturas esté negando cosas que son
unos hechos incontrovertibles. Incluso el presidente Maduro en su programa del pasado día martes los invitó. Les dijo, mire, si hay un sector de la oposición que se desmarca de este crimen horrible y se desmarca de los crímenes que se cometieron en la siembra de violencia del año 2014, yo le invito a que, y me encomendó la misión de que me reuniera con algún sector de la oposición. Yo sigo dispuesto a ¿Lo estás que haciendo? nosotros estamos esperando que haya algún tipo de Ah, gesto, más allá de esa futilidad de decir que él se puede tomar foto con quien quiera, de inventarse que uno de esos señores era militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, es una barbaridad. Ya el director de Organización y Política Electoral del partido, Ameliach, pues dijo lo que resulta obvio. Si ese señor militó en Voluntad Popular, el asesino el descuartizador Pérez Venta, militó en Voluntad Popular, después militó primero militó en Jabu, después en Voluntad Popular, después en Alianza del Bravo Pueblo. Fue persona de confianza, fungía como escolta de altos personeros del partido Alianza Bravo Pueblo. El apartamento donde se comete el crimen era un apartamento donde este señor Pérez Venta hacía vida marital con una señorita que fue jefe de división de la alcaldía metropolitana. Fíjate qué curioso, desde el año 2009 hasta 3 días después del crimen, José Vicente. Nosotros tenemos información que la señora, esta persona, pareja de Pérez Venta, supo de la perpetración del crimen en ese apartamento y que también supieron altos directivos de la alcaldía metropolitana de Antonio Ledesma, y esa fue la razón por la que la despiden 3 días después de perpetrado el crimen, cuando todavía no se había ni siquiera atrapado a los autores materiales. ¿a dónde conduce esto, Jorge? Lo lamentable y peligroso es algo que se ha repetido hasta la saciedad, una verdad de perogrullo, que nosotros sabemos cuándo comienza estas siembras de violencia importada, pero no sabemos cuándo ni cómo termina, y eso es algo altamente preocupante. Nosotros insistimos en hacerle un llamado a la población venezolana, a todas y a todas. Yo respeto profundamente si alguien piensa diferente a mí, la vida, la formación académica, la formación política, me han inculcado que eso es una excelente forma de abordar la vida. Pues puedes pensar completamente diferente a mí, pero lo menos que puedes hacer es respetar como yo pienso, así como yo respeto como una persona piensa en el bando opositor. Pero incluso personas militantes esta señora asesinada era una militante de la oposición. Y esto arrancó, José Vicente, en una especie de creación de un caldo de cultivo para la violencia. Desde los mismos momentos en que la derecha venezolana decidió derrocar por la fuerza a Hugo Chávez, lo hizo creando una especie de caldo de cultivo donde se despersonalizara al contrario, donde a través de esa despersonalización fuera mucho más sencillo la perpetración de crímenes, de insultos, la instalación de expedientes de racismo, de expedientes de fobia al chavismo, de homofobia, de cualquier tipo de elementos que fuera la antesala de la violencia. Y desde allí empezaron a reclutar jóvenes que tuvieran algún tipo de deterioro, por decirlo de alguna manera, de deterioro psicológico, psicópatas, personas con trastornos de personalidad, sociópatas, y empezaron a quedar estas células. Este señor revela cuánto dinero le pagaban, quién se los pagaba, dónde se los pagaban, cuánto costaba cada evento violento, si ponías una guaya costaba algo, si quemabas una caseta del metro, al final del día te pagaban en base a los eventos catastróficos que hubieras creado. Lo que pasó en San Cristóbal, y este crimen es una consecuencia directa de esos expedientes de siembra de violencia que han caracterizado a cierta dirigencia opositora. Si ese es el cuadro, ese que tú estás señalando, y que está apuntalado en informaciones de buena fuente, ¿no? ¿Qué impide que un liderazgo deslinde drásticamente, ¿no? Y haga una declaración terminante? Pues nosotros somos una cosa distinta, pues. Yo creo que ahí median una serie de chantajes
de los que es muy difícil enterarse dónde están las presiones, dónde están los chantajes, para decirlo con la palabra que es. Nosotros hemos estado en varias oportunidades en reuniones que han sido iniciativa del presidente Nicolás Maduro. Nosotros vamos a insistir en la paz, vamos a insistir a que todo se haga dentro de los cauces de la Constitución. Jamás ha ocurrido que el chavismo ha perdido una elección, y hemos perdido algunas pocas elecciones. Hemos perdido gobernaciones, hemos perdido alcaldías, perdimos la reforma constitucional por un margen de votos que es un verdadero empate técnico, y el primero que salió a reconocer la derrota en la reforma fue Hugo Chávez. Hemos reconocido sin ningún tipo de condiciones cuando perdimos la gobernación de Zulia, cuando perdimos la gobernación de Nueva Esparta, cuando perdimos la gobernación de Miranda, cuando Henry Falcón salió electo con los votos del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados, y luego saltó la talanquera y se metió opositor. Nosotros no dijimos, no cercamos la sede de la gobernación de Lara para que Henry Falcón abandonara. Algunas razones teníamos, porque hubo un fraude a la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero por respeto a la paz, a la democracia, a la Constitución venezolana, nosotros siempre hemos reconocido esa prepotencia de la dirigencia opositora que se cree dueña del país, que se cree dueña de las empresas, que se cree dueña de los dólares, que se cree dueña de las industrias y que se cree dueña de la gente, sin saber que esto, que Chávez generó una transformación fundamental en la sociedad venezolana, los conduce a creer que ellos pueden continuar por ese camino sin ningún tipo de consecuencia. Ve tú a saber, cuando algunos de ellos han tratado de sentarse para deslindarse de la violencia, algo les dice o los obliga a volver o a hacerse los locos, que es muy peligroso, o a recurrir a la banalización de la denuncia, que es también muy peligroso, o a participar activamente, el caso de la señora Machado, o del señor Ledesma, o del señor Leopoldo López, o el del señor Ceballos. El señor Ceballos es era alcalde de San Cristóbal, y un alcalde, imagínate tú que yo me vuelva loco, José Vicente, y decida tumbar la Plaza Diego Ibarra, destruir la Plaza Venezuela, acabar con el Parque de los Caobos, levantar las aceras, pues lo menos que pueden hacer es meterme en un manicomio, ni siquiera meterme preso. Mira, Jorge, para concluir, hay una serie de problemas en el país que son innegables, ¿no? Hay que darle respuesta. En el marco de este proceso electoral muy intenso, muy polarizado. Y hay como cierto ambiente de pesimismo, ¿no? Que no se puede desconocer. Y un análisis socioemocional del tipo de los que hace Chemel indica que ese sentimiento es muy denso y viene creciendo, ¿no? Eso puede influir indudablemente en el resultado electoral, ¿no? Pero más allá de la cuestión estrictamente electoral, ¿tú crees que está garantizada la estabilidad democrática del país? Yo creo que las salidas fuera de la Constitución pueden prosperar. Yo creo que sería muy mezquino no reconocerle a Nicolás Maduro la profunda vocación democrática y hacia la paz que tiene. Maduro es un negociador nato, proviene del mundo sindical, que tiene como características muy importantes, que son instancias de mucha firmeza, pero que al mismo tiempo tienen una gran capacidad para sentarse a negociar y a llegar a acuerdo con el contrincante, con el contrario. Yo te repito, a Nicolás Maduro no le dieron ni siquiera unos días de luna de miel. El mismo día que resultó electo, Capriles llamó a la violencia, la noche del 14 de abril, y Maduro ha insistido de forma permanente y con mucha firmeza. Él instaló las comisiones de paz, él insistió en que todas y todos saliéramos de esa grave situación de violencia, sobre todo aislando a los más violentos, sobre todo aislando a aquellos que estaban comprometidos con la salida, con una salida antidemocrática y anticonstitucional, pero al mismo tiempo muy firme. Cuando Maduro dice, esa marcha no llega al Consejo Nacional Electoral, es porque ya tenía información que esa marcha lo que buscaba era reeditar otro 11 de abril, como lo hicieron el 12 de febrero. El 12 de febrero del 2014 era el intento de reeditar
el derrocamiento del presidente Chávez el 11 de abril del 2002. Yo al mismo tiempo creo que hay una gran fibra democrática en la sociedad venezolana, que la democracia venezolana es de las más sólidas del mundo entero, de las que más se practica, no solamente en 19 elecciones que hemos tenido en estos 15 años y vamos a la número 20, sino en la cotidianidad, en la vida diaria, en la opinión que tiene la gente, en los consejos comunales. Yo soy alcalde, yo fui electo el 8 de diciembre del 2013, pero estoy en permanente escrutinio por parte del pueblo del municipio Libertador. ¿Problemas? Sí, problemas hay. ¿Eres optimista entonces? No solamente estamos obligados al optimismo, pero al mismo tiempo veo una gran disposición del presidente Maduro y del gobierno del presidente Maduro para resolver los problemas. Esta situación de la guerra económica, ¿quién la creó? ¿Maduro? ¿El gobierno? No. Es una situación definitivamente creada por eventos delincuenciales relacionados con la práctica política de la derecha venezolana, el bachaqueo, el contrabando, la huelga de brazos caídos de muchos de estos oligarcas que por décadas y décadas chuparon de la riqueza petrolera. La caída de los precios del petróleo está siendo enfrentada con responsabilidad por el presidente Maduro, pero sin disminuir ni uno solo de las inmensas conquistas sociales que se ha logrado con la revolución bolivariana. Hay mucho que defender de la revolución bolivariana, hay muchos logros que están ahorita en la vida cotidiana de las personas y a veces se les olvida que aquí más de la mitad de la población jamás tuvo acceso a un médico público porque no había acceso a la medicina pública. Se les olvida que se han construido 700.000 apartamentos para los sectores que jamás tuvieron nada, José Vicente. Se les olvida que los alimentos no han sufrido los procesos inflacionarios brutales que han sufrido en otros países del mundo. Se les olvida que en Venezuela hay hambre cero porque hay acceso a los alimentos. Se les olvida la defensa que del salario hace el presidente Nicolás Maduro, porque resulta en algo tan cotidiano que muchas veces la gente no recuerda, o los que son más jóvenes no saben lo que se vivía en la Cuarta República, los salarios de hambre que tenía la gente, la represión a la que eran sometidos nuestros viejitos cuando iban a pelear por unas pensiones decentes. Y tú ves ahora estos sectores en la Asamblea Nacional y ¿qué hacen? Votan en contra de los recursos para las pensiones, votan en contra de los recursos para las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, votaron en contra del acuerdo para rechazar el decreto de Obama. Entonces, ¿con qué van a ir a pedir los votos de los venezolanos? Bueno, está bien. Muchas gracias, ¿sabes? Gracias a ti, José. Te deseo suerte. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Dos hechos han conmovido al país últimamente. Uno fue la manera como delincuentes presuntamente vinculados a sectores políticos de oposición dieron muerte a una mujer, Liana Ergueta, cuyo cadáver descuartizaron salvajemente. Otro fue la manera como efectivos de la policía del estado de Aragua ultimaron a 4 personas en el barrio San Vicente de Maracay. La acción contra una de las víctimas fue captada por una cámara fotográfica que recogió la imagen, la forma artera como actuó el efectivo policial. Este último hecho fue condenado de inmediato por el gobernador Tarek El Aizami, quien ordenó la detención de los responsables y la apertura del respectivo proceso judicial. En el caso del crimen cometido en la persona de Liana Ergueta, la investigación funcionó con rapidez y condujo a la detención de los responsables. No obstante, más allá de la actuación inmediata de la autoridad y del esclarecimiento de lo sucedido, así como la detención de los culpables, lo de fondo impacta a la sociedad y se suma a la gravísima realidad de que el crimen, la inseguridad en general, está desbordando a las instituciones. La escalada no cesa, pese a los esfuerzos que se realizan para contener el delito. Por el contrario, cada día aumentan los niveles de inseguridad y la atrocidad de los crímenes que se cometen, lo cual obliga a una reflexión de carácter colectivo para acertar en la respuesta apropiada a lo que viene sucediendo. En un trabajo realizado por una empresa
encuestadora que opera en Venezuela y hace sondeos de opinión para inversionistas extranjeros, en este caso sobre el liderazgo en el sector de oposición del país. El resultado fue el siguiente: Leopoldo López, 29%, Henry Falcón, 15%, Capriles Radosky, 13%, María Corina Machado, 5%, Antonio Ledesma, 3%, Julio Borges, 2%, ninguno, 18%, cualquiera, 2%, no sabe, no responde, 2%. Alerta. ¿Fue estudiada, pregunto, con seriedad la siguiente medida? Hay una circular de la Superintendencia de Seguros que obliga a contratar a los entes públicos, ahora y hasta diciembre, todas las pólizas de salud solo con aseguradoras del Estado. Cabe preguntar si esta decisión fue debidamente estudiada porque, salvo Seguros Venezuela, el resto no tiene cobertura nacional y capacidad financiera para absorber 4,5 millones de asegurados. Eleazar Díaz Rangel, director del diario Últimas Noticias y excelente columnista, hizo un interesante comentario sobre la información suministrada por voceros del Ministerio del Interior respecto a actuaciones de la OLP en varias ciudades del país, en las que señala que 200 apartamentos de la misión vivienda estaban ocupados por personas que fueron desalojadas ya que no tenían constancia de adjudicación de los inmuebles. Díaz Rangel preguntaba a las autoridades respectivas que cómo era posible que eso ocurriera, que quién había autorizado a esas personas a ocupar tales apartamentos, o si estaban allí con la debida autorización, se trataba entonces de un inaceptable atropello. Petro Saudi International es una empresa fundada conjuntamente por el príncipe Turki bin Abdullah bin Abdulaziz, hijo del rey saudí Abdullah, y el empresario saudí Tarek Obaid, teniendo como principal función la exploración y producción de petróleo con fines de comercialización y cuenta con oficinas en Arabia Saudita, Inglaterra, Suiza, y participa igualmente en proyectos de petróleo y gas en regiones productoras de energía en todo el mundo. Pero sus principales dueños y directores estarían involucrados en graves irregularidades e intrigas financieras. Es así como su fundador, propietario, el príncipe Turki bin Abdullah, se encuentra investigado desde el año 2013 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por realizar operaciones ilícitas, como pago de comisiones a través del banco Barclays PLC, compañía de servicios financieros con sede en Londres. Entre los asesores de la empresa figura el ex primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, quien, de acuerdo a documento filtrado, firmó un acuerdo de dinero con Petro Saudi, donde la empresa se compromete a pagarle 41,000 libras esterlinas al mes y comisión de 2% sobre las ofertas negociadas. Entre otras actividades de Blair figura la introducción de Petro Saudi en China mediante contactos con políticos de alto nivel. Confidencial al cierre. Monitor País. Interlaces. Confidencial Reporte Ejecutivo. Análisis. Durante este año se han venido incrementando todos los indicadores negativos del clima socioemocional venezolano. Molestia, pesimismo, tristeza y preocupación, aunque se mantiene positivo el nivel de esperanza. Estos sentimientos negativos tienen mayor fuerza que los positivos y su intensificación puede generar desbordamientos y desesperación. La campaña de desestabilización emocional y neurotización contra la sociedad venezolana ha logrado sobredimensionar la crisis y avivar el descontento, acentuar la angustia y la incertidumbre colectiva, estimulando tanto un voto neurótico futuro como también una ruptura social violenta. En paralelo, esta campaña trata de debilitar la imagen presidencial mediante la burla, los excesos
y el descrédito. En tanto, hoy el presidente Maduro sigue siendo el único líder y referente de la sociedad venezolana. Es urgente revertir la programación de la angustia colectiva ejecutada por los laboratorios de neurosis social. Para enfrentar esta estrategia insurreccional continuada, el gobierno bolivariano debe restablecer la esperanza y las certezas con respecto al porvenir económico del país. Hay que reimpulsar el modelo de protección social colocando el foco ahora en un nuevo modelo económico productivo con participación del emprendimiento humanista, la clase trabajadora, los sindicatos y los movimientos sociales. Incentivar la producción y abastecer a buen precio es clave, principalmente en aquellos alimentos y productos que tienen mayor impacto en la posición política. El Estado venezolano debe mejorar el acompañamiento a la población con respecto a sus problemas. Acompañarlo, por ejemplo, en las colas significa mejorar la calidad de servicio en los puntos de venta, agilizar las colas, establecer un orden, poner personal entrenado, agilizar el proceso, etc. El discurso debe estar basado en la realidad y en la verdad. Debe existir más voceros que generen confianza y proporcionen argumentos. Es necesario fortalecer y desarrollar la imagen del presidente Maduro, ya que sobre él se están concentrando las culpas. Hasta aquí el programa de hoy.